Nació en San Salvador. Comenzó a escribir desde muy temprana edad gracias a la influencia de sus padres. Nuestra invitada de hoy se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Se graduó con honores, con la tesis de Las cenizas a los escombros, reportaje sobre la Guerra Civil Salvadoreña. Actualmente es reportera de Excelsior, donde cubre la fuente del poder legislativo, además de ser columnista y colaboradora de Grupo Imagen. También es autora de la columna y el blog Retrovisor. Asimismo, participa en la revista Mujeres Más. Recientemente ha participado en el libro Mexicanas en Pie de Lucha, cuya coordinadora es Nayeli Roldán. El libro recopila reportajes sobre el Estado machista y la violencia en México. Hoy con nosotros, Ivonne Melgar. Mi querida Ivonne Melgar, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio Di Vela, es un placer, de verdad, gratitud hacia esta convocatoria y estoy muy contenta de haber vuelto a la normalidad de la cobertura electoral. Ahora saludándote desde Aguascalientes. Sí, hombre, sé que andas por allá, mi querida Ivonne. Valoro muchísimo que este compromiso que pactamos para la entrevista lo hayas salvaguardado a toda costa y con todo el honor y profesionalismo que te caracteriza. Con Y desde muchísimo gusto. Aguascalientes, llegando ahorita al hotel, conectándote para poder conversar. Y lo valoro mucho, mi querida No, Ivonne. por favor, es un placer, a tus órdenes, y pues seguiremos en la cobertura, pero habíamos quedado y aquí estamos. Muchas gracias, pues hablaremos de eso seguramente, pero antes de ir a ello, mi querida Ivonne, yo, aparte de darte la bienvenida y manifestarte mi gratitud por este espacio, pero también mi reconocimiento profesional, te he admirado y te he seguido a lo largo de muchos años, eres una gran profesional, una mujer Gracias, comprometida, gracias, una periodista muy honesta, que eso me da mucho gusto y siempre lo presumo de gracias, ti. muchas gracias, Julio. Y querida Ivonne, pues platícanos un poquito, ¿cuándo empieza a darte esta tendencia por escribir, por el periodismo? Pero partamos desde los inicios. ¿A qué edad defines tú que el periodismo sería lo tuyo o que estudiar ciencias políticas y sociales en la UNAM podría ser el camino para posteriormente derivarlo en otras cosas? Claro que sí, Julio, con muchísimo gusto. Yo crecí mis primeros años, yo soy salvadoreña de nacimiento, entonces crezco en San Salvador con mis padres, maestros universitarios, primero normalistas, luego universitarios. Mi madre es socióloga y mi papá maestro de literatura, de letras siempre. En aquel entonces, durante mis primeros años de conciencia, mi papá hacía los textos de literatura para los estudiantes de bachillerato. Y entonces formaba diferentes presentaciones para acompañar su formación, y muy joven él se hizo famoso por los libros del maestro Melgar Brizuela que se vendían en todo El Salvador. Entonces, con esto quiero subrayar pues que crecí en un ambiente de un profesor de letras, muchos libros de poesía, muchos libros de narración, novelas, y justamente los ejercicios que mi papá nos dejaba a mi hermana y a mí en vacaciones eran pues leer Los motivos del lobo de Rubén Darío, o a Roosevelt también de Rubén Darío, o algún cuento o alguna novela, y que le contáramos en la noche qué habíamos entendido. Así que desde muy pequeña yo me identifico con el placer de leer, de escribir. En las composiciones que se hacían los días de la madre en la primaria, pues ahí estaba participando, e incluso cuando llegamos a México, mi primera incursión en la socialización de la vida escolar en la secundaria 17 técnica de Coyoacán, sobre Avenida Hidalgo, lamentablemente demolida por el sismo de 2017, pues nuestro primer contacto es que participar en el concurso de declamación. Y ahí conocer a Pita Amor, con Yo tenía dos alas misteriosas que me permitían ver todo desde la altura, y bueno, muy niña, aprender esas cosas, y con la fortuna de que terminando esta secundaria entro al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, y ahí desde el primer, segundo semestre, con maestros muy motivadores, yo digo, yo voy a ser reportera, yo voy a ser periodista. Y desde ese momento, pues empiezo a anhelar
la posibilidad, no del pase automático de la UNAM, sino que yo escuchaba que en aquellos tiempos la gran alternativa era la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Quería entrar a la Universidad Metropolitana, pero utilizo el pase automático y tuve la suerte, el gran privilegio de tener unos maestros espectaculares en el primer semestre de aquella vieja facultad. Me tocó un año del viejo anexo de la Facultad de Ciencias Políticas en Ciudad Universitaria y pues ya ni le moví, me quedé ahí. Y desde entonces, Julio Divela, yo dije, voy a ser reportera, voy a ser periodista, y después ya varios acontecimientos me lo reconfirmaron, pero sí fue una definición en el segundo semestre del primer año de la preparatoria. Pero no podemos omitir también que, derivado de esa pasión, seguramente te gradúas con honores. El graduarte con honores en la universidad y hacer esa tesis sobre las cenizas a los escombros, sobre el reportaje a la guerra civil salvadoreña. Es un trabajo que, sin lugar a dudas, pues, implicaba no solo una investigación de una estudiante, sino de alguien que en las entrañas tenía también la sangre y la vida de una etapa de San Salvador. Así es, ocurrieron dos cosas en diferentes ámbitos políticos de significancia ambos, mi querido Julio, que me marcaron para decir con mayor énfasis, yo quiero dedicarme a ser reportera. Mi padre trabajaba en Salpress, que era la delegación en México de la agencia de noticias que el Frente de Liberación Popular, todo el movimiento de la insurgencia salvadoreña había creado para comunicar al mundo su movilización. Ahí tengo el privilegio también de conocer a Rubén Aguilar. Y entonces yo le pedí a mi padre en las vacaciones que si podía ir a la agencia para entender de qué se trataba. Y entonces ahí empiezo a observar qué es la información. Obviamente ahora entiendo, Julio, que era una información propagandística, que era una información deliberadamente militante y activista, pero de cualquier manera a mí me gustaba mucho y me confirmaba mi vocación. Simultáneamente, o posterior, mejor dicho, surge en la UNAM el primer movimiento estudiantil contra las cuotas y la regulación del pase automático, contra el incremento de las cuotas y la regulación del pase automático, y esa generación a la que yo pertenezco somos los primeros activistas, y desde entonces en nuestra participación, dijimos en aquella huelga histórica, no podía ser en las fogatas, ni podía ser en las barricadas, ni podía ser nada más en las marchas, sino que teníamos que hacer periodismo estudiantil. Y entonces soy parte de ese periódico que en aquel entonces parecía anecdótico, pero a mí ahora me da mucho orgullo decirlo, que se llamó Conciencias Políticas, y efectivamente el trabajo era reportear. O sea, sí empecé yo a vivir esa emoción de no voy a opinar, voy a reportear, voy a ir a contar cómo es el movimiento en la Prepa 3, cómo es en CCH Azcapotzalco, cómo se vive en la Facultad de Ciencias. E hicimos ese periódico y eso me terminó de reconfirmar que lo quería hacer. Pero ya el punto álgido, Julio, fue que yo hacía mi servicio social en Notimex. Y siempre con la suerte de encontrarme con personas talentosas, interesantes, humanas, generosas. Y mi jefa en la sección de internacionales donde yo hacía el servicio como alumna del sexto semestre, casi séptimo, era Roxana Fuentes Veray. ¡Wow! ¡Qué Entonces, lujo! cuando yo le digo a Roxana que yo voy a ir a El Salvador, porque aprovecho las vacaciones escolares para ir a recopilar información, porque quiero hacer una tesis que finalmente es esta que tú señalas. Rosana, muy generosa, muy linda, como ve mi entusiasmo, dice, oye, pero no dejes de hacer el servicio. Ve y toca puertas con la sede de Notimex en San En San Salvador. Salvador. Allá tenemos un corresponsal, te voy a apuntar su nombre y cuando llegas le hablas. Entonces yo me emocioné tanto que en lugar de ponerme a buscar información para mi tesis, lo primero que hice llegando a la casa de mi papá, porque solo mi papá estaba ahí, mi mamá todavía vivía aquí en México, es hablar a la sede y me dicen que el corresponsal no está, pero
está aquí la gente de F, está aquí la gente de AP, están, porque rentaban ese departamento para compartir su trabajo. Y en aquel momento, Julio, pues la cobertura de las agencias era la cobertura de la guerra, ¿no? La cobertura del enfrentamiento. Entonces yo voy a conocer aquella sede y ese día, 10 de octubre de 1986, un día después de que yo había llegado a San Salvador, providencial y trágicamente tiembla la tierra y hay un terremoto y me toma ahí el terremoto. Entonces yo empiezo a observar que los corresponsales están enviando cosas y pregunto, ¿y mi corresponsal? Es que está de vacaciones, pero como acaba de haber un terremoto, ya viene para San Salvador en un avión que Petróleos Mexicanos le ofreció en ese momento a los corresponsales y a los enviados especiales de varios medios para que llegaran de manera inmediata a San Salvador. Y llega el corresponsal y es nada más y nada menos que Pigmenio Ibarra. Qué cosa, la vida cómo Pigmenio es, Ibarra ¿no? me dice, ¿tú quién eres? No, pues yo soy fulanita de tal, y me dijo Roxana tal cosa, y dijo, pues no, yo vengo a trabajar, yo hago un trabajo muy pesado, pero ¿sabes qué? Ahorita con el temblor no tengo sonidista, entonces ayúdame a eso. No, pues claro que te ayudo. Y entonces nos metimos, yo lo seguía a todas partes, y en aquel entonces, pues a ir hasta el cerro, hasta la punta del volcán a entregar el transfer que había que enviar, no solo a Notimex, sino que él también era corresponsal de Imevisión todavía, Claro, para sí. aquellos tiempos. Entonces, cuando yo regreso de esa experiencia, Julio, a mi último año de la Facultad de Ciencias Políticas, ya no tenía ninguna duda. Estaba convencida de que quería ser reportera para el resto de mi vida y pues así fue por fortuna. Fíjate nada más lo padre que es la vida. En menos de 2, 3 minutos en la conversación han salido personajes importantísimos en la vida periodística de la comunicación de México, ¿no? Pitamor, desde luego el propio Epigmenio, Rosana Fuentes Berain, que es una gran Por maestra, supuesto. una mujer muy querida, muy respetada. Y Y muy eso, generosa. Imagínate decirme eso. no, Cualquier otra bueno, persona hubiera dicho, ay, pues que te vaya bien, niña, ¿no? si acaso, o hasta no vas, ¿no? O no, bueno, pues ni modo, ya No, ya, retomarás y ya me retomarás debes y un ves. mes, ¿no? Me Pero debes un sí, mes de servicio. te pones al día cuando regreses y tal. No, fue desde luego algo muy afortunado, mi querida Ivonne. Vaya manera de empezar. Pero, y luego formalmente, cuando llegas después, séptimo, octavo, noveno semestre, a lo mejor no sé cuántos eran en ese momento, Ocho ocho, semestres, mi querido octavo Julio, sí. semestre, ¿qué es lo que pasa? Ya sales de la carrera, sí, con esa tesis muy bien hecha que finalmente llamó la atención y hasta la fecha es un documento que sirve de guía para recordar esos momentos. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde te incorporas? ¿A dónde vas a tocar puertas o qué sucede? Sucede que en ese momento mi familia se empieza a reconfigurar nuevamente y a pensar que hay que juntarse. Mi papá ya había regresado por razones de que su mamá estaba muy enferma y quería atenderla, estar cerca. Ya había terminado de alguna manera la fase de formación, él había venido, además de que se involucran en las actividades de solidaridad, mis papás habían venido por un posgrado, él ya había terminado un doctorado en el Colegio de México y se quería regresar. Entonces, en aquel momento, aquella tensión de si mi mamá se regresaba también, mi mamá decide regresarse y ella, mi hermana y yo somos dos nada más, nos llevamos 11 meses de diferencia, yo estaba terminando mi carrera, mi hermana la mitad de la suya en la Facultad de Filosofía y Letras, Biblioteconomía, y entonces mi mamá piensa, pues me voy y ellas van a regresar el otro mes, ¿no? Nos dice, bueno, yo me voy y ya les voy a mandar un poco de apoyo, pero pues ustedes se regresan, allá las Me espero. voy adelantando prácticamente. Me voy adelantando, exacto. Y yo ya tenía mi información de la tesis, pero tenía que tomarme el tiempo para hacerla. Y ahí fue donde cae como un regalo la posibilidad de trabajar en la Gaceta del Colegio de Bachilleres. Entonces me pongo a reportear, empiezo a ganar y en las tardes a hacer, porque sí era muy matadita, entonces me puse a hacer mi tesis para terminarla muy pronto y trabajo en esa gaceta y muy pronto
mi compañero de generación, César Romero, que después sería un destacado reportero periodista, me dice que hay una vacante en Uno más Uno en Página 1, con el enorme, generoso, grandioso, gran amigo y tan querido periodista. Bueno, yo le debo tantas cosas, Jorge Fernández Meléndez. Cómo Entonces, no, muy que Jorge además dice, la gente siempre lo refiere con mucho cariño también. es que de verdad es de un corazón de cero egoísmo, esa idea de que en el periodismo el sol cabe para todos porque hay realidad suficiente para contar. Él me cobijó, me invitó a Página 1, era el suplemento que dirigía Jorge Fernández, y entonces me dijo, viene el Congreso Universitario, tú has sido activista, pues preséntame cada semana un trabajo. Entonces yo empiezo a reportear, imagínate aquella coyuntura de si saber cuáles eran los límites de ser reportera o activista del CEU o CEUista, ¿no? Y muy pronto también, gracias a la generosidad de Jorge Fernández, me presenta con don Luis Gutiérrez y me consigue que me den un trabajo en la mesa de redacción como correctora. Y ahí estoy un año trabajando, siempre ansiando ser reportera de tiempo completo. Viene el Congreso Universitario, Jorge arma un equipo espectacular para contarlo con un suplemento especial, aquel evento al que no se le ha dado tanta importancia, Julio, pero que realmente fue como un prolegómeno de la alternancia que vendría y de toda esta izquierda que se reuniría en torno a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cubrimos esas 3 semanas de ese congreso, terminando, don Luis Gutiérrez nos ofrece una cena, y cuando yo ya me despido de esa cena, le digo, don Luis, yo ya no quiero estar en la mesa, quiero ser reportera. Y dice, sí, muy bien, desde mañana usted pide su orden de trabajo y es reportera de la, de la sala de prensa del Uno más Uno, de la redacción de Uno más Uno, ¿no? Y ahí me quedo 6 años. Entonces, así que ya, y cuando mi mamá decía, ¿cuándo regresan? Pues ya no Pues, regresamos, mamá, ya estamos acá, nos quedamos. oye, y después de esto, Ivonne, a ver, la experiencia del uno más uno, pues el uno más uno llegó a ser un periódico sumamente importante, incluso su circulación se ampliaba, no nada más a la zona metropolitana, llegaba a los estados, yo lo recuerdo en Guanajuato, Así en su es, formato muy característico además, ¿no? sí, con sus letras Con sus muy letras, bellas, claro, como Arial creo que muy era, ¿no? bien Tipo definidas, Arial. gorditas, sí, además, Sí, muy sí, bien sí, definidas. preciosas. Y bueno, después de ahí, ¿qué camino sigues? ¿Por qué te mueves de uno más uno? Entonces, sigo en Uno más Uno, me caso, me embarazo de mi primer hijo y tengo la osadía, digo, y obviamente la gratitud también, porque del otro lado me dijeron, venga, le digo yo a don Luis Gutiérrez, nace mi primer hijo, Santiago, y le digo a don Luis Gutiérrez, don Luis, fíjese que estoy muy contenta porque ya soy madre, no quiero dejar de ser reportera, pero he visto, y le mando una larga carta que algún día me gustaría buscarla, Julio, porque yo me lanzo con mi carta y le digo, pero he visto a mis compañeras en la redacción sufrir con sus niños pequeños y salir corriendo, entonces yo le quiero proponer que si me permite, por lo menos unos 6 meses, yo solo quiero dedicarme a hacer unos reportajes especiales. Y yo voy a investigar muchos temas y le voy a ir proponiendo cosas especiales y voy a seguir en el suplemento con Jorge, pero voy a ir los viernes a entregar las cosas. ¿Qué le parece? Y me dice que sí. El primer home Entonces, office de la historia. te lo juro que sí. Claro que yo salía a reportear, yo me organizaba, buscaba, en ese tiempo yo pagaba para taxis y quien me ayudara a cuidar a mi hijo, y salía a reportear mucho a la universidad, pero pues era aquel momento donde apenas se hablaba de que podía haber otro periodismo que no fuera el de fuente cotidiana, sino ir a investigar otras cosas, ¿no? Y bueno, sí me inventé muchísimas cosas, don Luis muy lindo, estaba muy contento, me embarazo muy pronto de mi segundo hijo, entonces tengo que seguir en la misma dinámica. Y en ese contexto fue muy duro para mí, porque en ese contexto me invitan en Reforma a entrar a Reforma.
Entonces yo sentía como un dilema de lealtad, ¿no? ¿Cómo le hago si ellos me permitieron estar en uno más uno trabajando de esta manera para que mi hijo primero saliera adelante, luego me embarazo del segundo, pero también quiero crecer porque empezaba ese modelo de reforma que era Reforma, espectacular. claro, pero además espectacular y con qué personajes, ¿no? Miguel Ángel Exacto. Granados Chapa, vamos, estaba, además el concepto y el reto, bueno, incluso vocear el periódico por los personajes que lo escribían, o sea, eso era algo disruptivo. El pensar que había una forma de hacer periodismo sin tener el temor del oficialismo, porque a nosotros nos toca ese uno más uno, donde Manuel Becerra Costa se había ido a España, ¿te acuerdas? Que porque a Salinas no le había gustado cómo se Se manejaba. manejaba. Ujú. Entonces, toda esa tensión, y era muy difícil para un director, yo creo que lo lograba mucho Luis Gutiérrez, pero obviamente no tenía nada que ver con el nuevo modelo que había llegado de reforma, que era mucha opinión, se establecen las encuestas, y esa idea de que por este lado va la publicidad y por este lado va la información, y vamos a estar muy metidos en la transición, y ya se empieza a hablar de alternancia, de transición democrática. Entonces, pues me lanzo muy jovencita, digo, porque ahora que lo veo, pues tenía yo 29 años, 30 años, ¿no? Con mis dos niños, me trataban muy bien en uno más uno, pero quería pues darle el paso, ¿no? No, bueno, y fue un Entonces, paso estratégico en tu carrera fue también. muy estratégico, la verdad es que me trataron de maravillas, René Delgado, Lázaro Lázaro Ríos, Ríos, René, claro. bueno, Ramón Garza todavía me tocó un poco, Roberto Ramón Samaniego, Alberto, Ramón Ramón Alberto, Alberto, sí, entonces, Luis Alegre, sí, claro, ellos llegaron después. claro, O claro. sea, yo soy de las primeras que llegan. Reforma era un modelo que solo aceptaba reporteros puros. Eso quería decir que los formaba propio Reforma, recién egresados de las universidades. Y en mi caso, Daniel Izárraga era el corresponsal en Morelos y no había surgido de ese modelo de pureza, ¿no? Es el primero al que contratan no puro, luego sigo yo, luego sigue Mayolo López, que ahí sigue todavía, luego Mayolo, sigue claro. Wilber Torres, y luego vienen todos los de Guanajuato, Sí, Pablo claro. César Carrillo, Luis Alegre, Roberto Castañeda, un rato Miguel Zacarías, Rafa Pinzón, Rafa Pinzón, Pablo Tejeda, Tejeda, Tejeda. Tejeda, claro, ya toda esa época a mí me tocó, fue una época gloriosa, de mucha intensidad, de mucha emoción, y pues sí, me tocó cubrir todo lo que era desarrollo social, inventamos en ese tiempo, por eso a mí me duele mucho cuando acusan a Reforma de no haber participado, que le llaman conservador. Bueno, yo fui beneficiaria, testigo y protagonista de una apertura espectacular en Reforma. Inventamos la cobertura de mujeres, de agenda de mujeres con enfoque de género, ¿te imaginas? O sea, y hacíamos eso, o sea, cubríamos pobreza, juventud, género y educación en una misma departamento, que es cuando nos conocemos, cuando llega la Qué, alternancia, la primera gran alternancia, qué ¿no? increíble. Yo siempre te tendré gratitud porque todo este equipo que has mencionado, desde Ramón Alberto, Pedro Pablo, Luis Alegre, René Delgado, o No, sea, bueno. siempre conmigo fueron súper generosos. Yo llegué a los 29 años a dirigir Canal 11 justamente. Imagínate qué bebé. Y era un tema así, ya te has de imaginar, ¿no? La bienvenida a la Ciudad de México, además viniendo de Guanajuato y tal. Pero la verdad es que todos fueron tan generosos conmigo, que es por los que llego a conocerte a ti, mi querida Ivonne, y la verdad es Así que es. nunca olvidaré tus consejos, tu afecto, siempre con el modo para decir las cosas, orientarme. Eso siempre te lo agradeceré, la verdad. No, por favor, al contrario, Julio, la confianza, fíjate, la confianza para mí es una simiente, es un instrumento, es como la masa de este oficio, aun cuando nos toca impugnar, criticar, cuestionar, revisar, auditar, o al menos esa es la pretensión,
pero para mí la confianza y el diálogo son como dos piezas claves de este trabajo y pues siempre la he tenido contigo y muchas gracias por ello. No, al contrario, me quedé con gran maestra, gran maestra. Oye, también preguntarte, y lo debo de preguntar, perdona, pero salió en la conversación, ¿qué piensas tú hoy de Notimex? No, una tragedia, me ha dolido muchísimo por mis colegas. Y en algún momento alguien me dijo, oye, te voy a presentar a San Juana para que conozca sus razones. Lo agradezco mucho por parte de la amiga que nos presentó, nos vimos. Cuando empezaba el sexenio y empezaba el conflicto, hablamos, yo le dije, oye, oye, San Juana, yo tengo amigas que están sufriendo, que están padeciendo, corresponsales, y ella decía, tipo el argumento que ahora da el presidente con los médicos, ¿no? No, pues que si son corresponsales de otros países, que se vengan acá y pues aquí se les recontrata. Y luego vendría lo más doloroso que yo he tratado de acompañar, al menos pues en la conversación pública que hacemos en redes sociales, en coberturas, vendría la huelga de las colegas, los colegas, pero digo las colegas porque son mayoritariamente mujeres, Julio, y la verdad yo les tengo una admiración profunda porque son reporteras de altísimo nivel que siempre han sido entregadas, muy trabajadoras, con una identidad, con una camiseta puesta, con la agencia de Estado que se había construido, ¿no? Y el maltrato que se les ha hecho laboralmente, profesionalmente, humanamente, me parece uno de los episodios más vergonzosos del actual sexenio y con la complicidad en su momento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del propio Palacio Nacional. No creo que solo por ahí en algún momento Luisa María, la secretaria del Trabajo, ha sido solidaria con los trabajadores de Notimex, pero con un margen muy escaso para poder hacer aplicar la ley, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece una desgracia lo que ha sucedido con Notimex como empresa, pero también por esta infamia, ¿no? Yo le llamo una villanía, haber dejado sin sustento a muchas familias de colegas que se la habían rifado por Notimex, me parece verdaderamente imperdonable. Hay incluso ya diputadas del propio grupo parlamentario de Morena que han salido a dar la cara ante la vergüenza que significa ver a esta gente despojada de la dignidad que es un trabajo. Sí, Eso no, pienso y me parece lamentable. Notimex realmente a mí cuando estuve en Canal 11 me acompañó como una agencia de Estado, como una agencia informativa de alto nivel. Tenía gente muy preparada en muchos lugares del mundo, muy destacados, Muy, muy respetados. Y la verdad es que con eso así nutríamos es. un sistema informativo nacional muy importante, con amplia libertad además, debo decirlo, en su momento, con amplia libertad y con una Claro, era posibilidad siempre de la ambición, ¿no? bueno, era el sueño de, ¿no? Poder también trabajar La para nosotros. ambición era siempre que llegaba gente a decir, yo sí voy a lograr que sea plural, que sea, pero con el peñismo se arruinó. Con el peñismo volvieron los viejos modos y bueno, ahora que te... Sí, fue lamentable lo sucedido. Oye, fíjate, Ivonne, ahora vamos a hablar un poco, a ver, sí has hecho un papel destacado dentro de Grupo Imagen. La verdad es que pues ya en el periódico, en la tele, en el radio, siempre tus participaciones pues, han sido padrísimas. Eres una Gracias. mujer que sé que tienes un gran aprecio también ahí. Pero hay una parte que ahora recientemente llamó mi atención y fue un poco por lo que eh, te volví a contactar. Además de que siempre es un gusto verte y Gracias, pues, Julio, muy amable, nunca, muchas gracias. nunca necesitaré pretexto para llamarte y estarte Gracias. eternamente agradecido, pero este libro de Mexicanas en pie de lucha, hay un libro en el cual participas, entiendo, el prólogo lo hizo Almadelia Murillo Así es, y Nayeli Roldán lo coordina. Nuestros amigos efectivamente, que no ubiquen a Nayeli, pues Nayeli fue la que hizo todo aquel tema de la estafa maestra, si mal no recuerdo. efectivamente, Una sí, gran periodista, no tengo el gusto de conocerla, pero sí he seguido su destacadísima. trayectoria. Sí. Además, yo soy Divela Roldán y ella es Nayeli Roldán, así que Así seguramente es, así hemos de es, ser sí. parientes, pero bueno.
Sé que participaste en este libro, un libro de reportajes sobre el Estado machista y la violencia. Cuéntame un poco del porqué de este libro, mi querida Iris. Fíjate que fue muy hermoso la forma en que se gestó. Por supuesto que yo admiro desde siempre a Nayeli con su trabajo en Animal Político, toda la documentación de la llamada estafa maestra y la reporteada que ha seguido, ¿no? Haciendo con mucha justicia de todos los elementos en los que desembocó lamentablemente esta investigación, que sin duda debió haberse seguido con justicia, con un rigor de qué tanta corrupción había en el sexenio de Peña Nieto, pero cuando se da este pacto implícito entre el gobierno anterior y el actual, pues eso se olvida y solamente viene la hazaña contra Rosario Robles. Y también Nayeli Roldán le da seguimiento a todo eso como animal político, ¿no? Pero yo la había seguido, pero no la conocía. Alguna vez tuve el privilegio de ir a celebrar el cumpleaños de Penilei Ramírez, que es otra periodista destacadísima. Son esta generación de jóvenes tan brillantes que ya empezaron con un periodismo más de datos, de grandes investigaciones profundas, cruzando la realidad con muchos papeles, revisando facturas, documentos, o sea, una nueva manera de documentar la realidad de manera irrefutable, ¿no? Entonces yo fui al cumpleaños de Penilei Ramírez, me presenta a Nayeli, nos saludamos, incluso también ahí andaba Almadelia Murillo, y ahí quedó. Eso ha de haber sido 2020, 2019, 2020. Viene la pandemia, todos tratamos de sobrevivir de diferentes maneras, y en agosto del año pasado, de 2021, ella me manda un mensajito privado y me dice, oye, quiero hablar contigo. Sí, adelante, Nayeli. Pero era la primera vez que nos comunicábamos, ¿no? Y ella me dice, fíjate que la editorial eh, me ha pedido, esta editorial me ha pedido, Grijalbo, me ha propuesto un trabajo sobre feminismo y todas sus aristas en México. Y yo tengo planeado un diseño como editora, no para hacerlo yo, le dieron a ella carta blanca, o sea, habiendo pues confirmado su brillantez de investigadora y de editora, le dan carta blanca y le dicen adelante, investigadores, mujeres, activistas, ¿qué proyecto nos puedes presentar, no? Ella tenía pues esa oportunidad de planear desde el inicio qué podía decirse, de qué se estaba, por qué este cisma feminista en México. Porque ya había pasado el 8M de 2020, ya había pasado todo el 8M de 2021 y ya el pleito entre los feminismos y el presidente de la República. Entonces ella me cuenta que tiene esta idea, que tiene la pretensión de que diferentes periodistas, desde el periodismo, desde el reporteo, contemos de dónde venimos, qué ha pasado con las mujeres en pandemia, qué pasa con la violencia, qué pasa con los programas, que ella lo iba a hacer eso, qué pasa con las nuevas manifestaciones de las jóvenes y que a mí me estaba buscando para ver si yo quería hacer la crónica de cómo se había vivido en el gobierno las coyunturas diferentes que dibujan esta tensión del gobierno con el feminismo, ¿no? Entonces, obviamente le tomo la palabra, dice, ¿quieres pensarlo? Le digo, no, en absoluto no. Me dio mucho gusto que un diálogo intergeneracional, porque pues, ella es mucho más joven que yo, esa confianza, ¿no?, que me da, y obviamente yo una confianza en ella por la calidad de su trabajo, y empezamos a trabajar. A ver, yo acepto y empezamos a diseñar, pues dice, en un mes nos vemos para que presenten la escaleta, cómo lo contarían, con quién lo contarían, ¿no? Y pues así fue el arranque, realmente, una idea de Grijalbo, que a la que le da contenido Nayeli como gran editora, porque para mí no nada más ahora, debo decirlo, es una gran reportera, sino es una gran editora, porque pensó, todas le aceptamos, y ella dice que pues creía que tenían que ser reporteras que habían vivido esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hay una joven
también que se formó en el AM, Claro, que es de Guanajuato, que a mí me parece una sensibilidad espectacular, que es Valeria Durán, que ella cómo no, escribe el capítulo de feminicidios, ¿no? claro, En ese libro. Entonces, pues nos pusimos a trabajar a partir de ese momento y fue una gran experiencia de verdad para mí, qué hasta bueno. entregar ya en la última versión los primeros días de enero. Pues no se lo pierdan, hay que ver ese libro, Mexicanos en pie de lucha, y vale mucho la pena. Oye, Ivonne, se nos va el tiempo y yo te tengo que preguntar tres cosas. Vas a decir, ay, Claro que sí. nada más tres, pero lo que pasa es que quisiera preguntar mil, pero el tiempo no nos da. Adelante, lo que tú me digas. A ver, estás en las campañas, te he visto activamente participando en Hidalgo, en Aguascalientes, ahorita mismo estás en Aguascalientes, ya lo hacíamos al iniciar el programa, vas llegando a Aguascalientes. ¿Qué estás viendo en estas campañas? ¿Escribiste algo de Oaxaca? ¿Qué estás Así viendo es. en estas campañas? Fíjate que y esos son los privilegios del reportear y hacer columna, ¿no? Yo tengo mi columna desde hace 16 años en el periódico Excelsior, todos los sábados, Retrovisor, y pues ahora como solo es una vez a la semana, pero sí me doy el lujo de reportearla muy profundamente. Entonces, en esta coyuntura, el año pasado me inventé unas entrevistas por Instagram con los actores de las elecciones, pero hoy dije no, Muy buenas, hoy por voy a cierto, ¿eh? seguir reporteando. Muchas gracias. Dije, no, hoy voy a seguir reporteando y decidí que los 6 sábados antes de las elecciones iba a dedicarme a escribir de cada estado por orden estrictamente alfabético, como resultado de una investigación en cada caso de cómo se estaban viviendo para recrear qué pedazo de México, qué representa ese país, ese estado, qué parte del conflicto o de los conflictos o de las tensiones o de los dilemas se presentan en cada entidad. Y pues ha sido una experiencia espectacular porque además dije, llueve, truene o relampaguee, diga el presidente López Obrador lo que diga, suceda otra cosa muy relevante que nos simbre, yo voy a hacer mis 6 ensayos periodísticos, ¿no? Y me voy a meter de lleno. Y pues he tratado de reportear mucho. ¿Qué veo con eso? Veo que el presidente quiere quedarse con un pedazo del PRI. Veo que una parte que le interesa mucho al presidente López Obrador es que el PRI no se vaya a la oposición con el PAN. Creo que la gran tensión que estaría marcando esta elección, estas 6 elecciones de gubernatura y de alcaldías en el caso de Durango, es qué pedazo de PRI se va con Morena. Eso explica por qué en la mayoría de las entidades no han tenido mano los morenistas al ser postulados como candidatos, sino los priistas. Entonces, el presidente teme que la oposición panista, que es la que la verdaderamente él sabe que esa es la oposición, digamos, histórica, que le preocupa, él teme que esa oposición se amplíe con el PRI, entonces la disputa es quedarse con lo más que pueda del PRI, por eso es que los ha convertido en embajadores, a muchos exgobernadores, ¿no? Y entonces en esa tensión hay un segundo gran punto, que es el cooptar, seducir, presionar, chantajear, amagar a los gobernadores. Que ningún gobernador que no sea de Morena ejerza su militancia partidista. Esa es otra gran característica de esta elección. El presidente, a través de sus enviados, el propio gobierno, el secretario de Gobernación, lo que sea, o la UIF, lo que sea, amenazas, amagos, impedir que los gobernadores hagan política como él sí la hace a favor de su partido. Y en ese sentido, pues sí tenemos casos como Oaxaca, de un gobernador entregado al presidente desde el día 1 del sexenio, hasta casos de mucha sospecha, como Omar Fayad en Hidalgo, donde no sabemos si está jugando para que quede Morena y porque no se ha presentado en nada que tenga que ver con la candidata de su partido, ¿no? Y eso yo creo que va a ser el dilema en Estado de México y en Coahuila en 2023. Y otro gran punto que yo vería como novedad es que sí hay visos de una elección, no sé si llamarle estrictamente, no sé si los politólogos me tacharían de exagerada, pero sí visos, usos de
lo que en algún momento llamábamos elecciones de De Estado. Estado. Sí, es decir, utilización de la maquinaria, de los programas sociales, de la operación del gobierno, sus propios funcionarios, sus secretarios, la jefa de gobierno, arropando a sus candidatos y deliberadamente participando. Me decía alguien, uno de mis jefes, demuéstrame que es de Estado, y yo le decía, pues escuchemos la mañanera. Bueno, claro, claro que Entonces, sí. creo que esas son unas nuevas características que yo veo, y por lo tanto, pues la oposición se está jugando la capacidad de articularse, estos tres partidos que se han unido, ¿no? PAN, PRD y PRI, están probando que tanto resisten, que tanto se pueden acompañar, que tanto logran ganar, y también creo que veremos qué tanto Movimiento Ciudadano puede solo seguir. Bueno, Entonces, ese sería el fiel de la balanza. O sea, si así Movimiento es. Ciudadano se une al PRI, PAN, PRD, hay posibilidades. Si no, es muy, muy Ahorita, difícil. en este momento la está jugando particularmente para torpedear a la oposición. Más que pegarle a Morena, Claro. Movimiento Ciudadano hace campaña pegándole a la oposición. Hoy, 2022. Oye, y los presidenciables, porque no me gusta llamarles corcholatas, creo que merecen respeto, aunque así tengan pocas posibilidades, unos más que otros o tal, pero los presidenciables, ¿qué piensas de esto? ¿Que ya crees que se empieza a perfilar algo serio? Sí, yo creo que son verdaderamente pues grandes perfiles. Sí veo que hay una conversación pública y una percepción de que el siguiente presidente va a salir del dedo del Señor, ¿no? Y va a salir, por tanto, de Morena. Yo creo que hay claridad en los propios morenistas y en las personas que con seriedad analizan el quehacer político de que es una definición del presidente, asumiendo diversas circunstancias, obviamente, ¿no? Competitividad, lealtad, posibilidades de mantener en la competencia a ese candidato, y yo sí creo que estaría jugando, por supuesto, pues Claudia Sheinbaum, que es la preferida, Marcelo Ebrard y pues Adán Augusto. No creo que sea serio y real el señalamiento de otros perfiles, lo dice como más para ampliar la lista, ¿no? Y tendría un sentimiento encontrado con respecto a los demás, a los que pueden salir de la oposición, porque yo creo que, por un lado, pues es difícil salir eh, con la fuerza que el presidente le da a sus presidenciables desde la mañanera y desde la cobertura que él tiene en medios. Pero por otro lado, también yo creo que es estratégico de la oposición. En el momento que digan un nombre, pues lo van a aplastar. Le van a buscar algo en la unidad de La inteligencia UIF, financiera, claro. o el fiscal Gers va a decir algo. O sea, digo, entonces sí está en el peor de los mundos, ¿no? La oposición ahorita. Y yo creo que, sin embargo, yo recuerdo momentos del pasado donde uno a estas alturas decía quiénes pueden ser, y pues decías nombres que al final no fueron, ¿no? Y surgen otras personas. Entonces, está como de pronóstico reservado por el lado de la oposición. Oye, y la libertad de expresión finalmente, Ivonne, ¿sientes que la puedes ejercer con absoluta libertad? ¿O cómo sientes Yo las creo que cosas? sí, yo creo que el problema no es la libertad de expresión en sí, sino es esta condición, esta deliberada descalificación del gobierno. Y yo vería como dos puntos que sí le pegan al trabajo periodístico y a la prensa libre, ¿no? Por un lado es esta etiqueta de que son adversarios, de que es enemigo, y estar cultivando la idea de que no es un actor respetable, respetado ni consustancial a la pluralidad y a la democracia, sino un activismo deliberado para descalificarla y descarrilar. Cuando, pues, en la prensa libre en México está ligada a la empresa. Entonces, creo que como hay un ejercicio del poder tan concentrado, tan fuerte, de tanta capacidad de aplastar, exhibir, limitar inversiones, entonces lo que yo observo que hay es como miedo. O sea, no es que el presidente prohíba hablar, no es que, y tiene razón, dice, sí, ahí está la libertad. De todas maneras, creo que tienen la piel demasiado sensible,
se sabe siempre que llaman, preguntan, no quieren, pero en general lo que realmente creo que hay es como un miedo. O sea, el mismo miedo que tienen los gobernadores de oposición cuando se alinean, creo que también lo tienen muchos actores que antes tenían mucha más posibilidad de moverse y hoy están pensando que no se vaya el presidente a A ofender y por lo molestar. tanto convierta a ese medio en un espantapájaros de la mañanera o en un blanco de la mañanera. ¿Qué piensas del negocio político de los médicos cubanos? No, deliberadamente yo creo que es una forma de, yo creo que hay una, por un lado hay una estrategia deliberada, pensada del presidente para estarle diciendo a la administración Biden que no es como los anteriores, que él merece ser respetado porque es un presidente popular, porque es un presidente querido. O sea, yo creo que juega mucho con esto y esto es lo que en el fondo hay. O sea, remarcar la diferencia. Yo no soy como los demás que tenían, que dependían de ti Casablanca, de ti DEA, de ti FBI, de ti Departamento de Estado, porque sentías vulnerabilidad. No, yo tengo el amor del pueblo y con ese me basta y por eso saco a los agentes de la DEA, te digo que tienes que invitar a más países, que invites a Nicaragua y me doy el lujo de subrayar mi buena relación con los médicos cubanos, ¿no? Aun cuando, pues, se ve que sí es el tema que le enciende, le enojó la crítica, ¿no? Con esta expresión de al carajo, pero bueno, no es sostenible. Yo creo que ya se documentó, hace una semana lo hizo Raúl Trejo del Arbre en la crónica, diciendo cómo hay reportes internacionales de violación a derechos humanos a los médicos cubanos, porque de alguna manera no son ellos Claro. quienes Quienes dan obtienen, servicios, ni quienes obtienen el ingreso. son una especie de rehén del gobierno, no vienen a tal cosa y bueno, habrá que ir investigando más que otras cosas también hacen, ¿no? Tal vez puedan venir con fachada de médicos y también saben hacer otro tipo de trabajos muy puntuales y muy relevantes que Cuba hace como la Estratégicos. inteligencia, ¿no? Así habrá que ver, pero sí creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Mi querida Ivonne, pues el tiempo se nos ha acabado. La verdad es que me da enorme gusto poder haber conversado contigo. Te agradezco enormemente que abrieras en tu espacio de cobertura por los estados este momento de conversación. al contrario, Te Julio. agradezco mucho. No, al contrario, un placer, un gusto, una conversación padrísima, la disfruté mucho, de verdad, y qué alegría que tengas este espacio. Y pues sí, para mí el diálogo es la premisa de la democracia, del periodismo, de la política y de la libertad humana también, porque si no hay diálogo, pues tampoco hay libertad, ¿no? Muchas gracias, mi querida Muchas gracias. Ivonne. Te agradezco enormemente y ya nos veremos muy pronto. Te envío un Por abrazo muy supuesto. cariñoso. Dos para ti, Julio, un privilegio conversar Gracias. contigo. Gracias, querida Ivonne. Que tengas muy buena tarde. Igualmente. Buenas Gracias. Hasta tardes. pronto. Hasta pronto.